Shalom, shalom. Nuestro estudio de semana lo encontramos en la parashá Hayet Sarah, que se traduce como las vidas de Sara, y se localiza en el libro de Bereshit o Génesis, a partir del capítulo 23, verso 1 al capítulo 25, verso 18. En resumen, este estudio nos narra el fallecimiento de Sara, nuestra matriarca. Abraham compra el campo de Efrón, donde se encontraba la cueva para la sepultura de Sara. Abraham envía a su siervo Eliezer a buscar una esposa para su hijo Isaac. Eliezer le ora a Hashem para que le envíe a la esposa correcta para Isaac. En el pozo aparece Rica, quien cumple las cualidades para ser esposa de Isaac. Betuel, el padre de Rica, y Labán, su hermano, aceptan la propuesta de Eliezer. Rica también acepta y es llevada con Isaac. El fallecimiento de Abraham, la descendencia de Ismael, entre otros temas más de gran sabiduría a la luz de la Torá. Las vidas de Sara. La alegría del final del capítulo 22, donde Abraham estaba muy contento por haber superado la prueba y haber recibido aún más bendición de parte del Eterno por la atadura de Isaac, está en contraste con la tristeza del capítulo 23, donde se relata la muerte de Sara. Es obvio que Abraham no estaba esperando una muerte tan repentina, ni de él ni de su esposa, porque no había preparado un lugar de sepultura. El Midrash cuenta que Sara murió por el impacto de la noticia acerca del sacrificio de Isaac. Abraham no le había contado lo que Elohim le había pedido hacer con Isaac, solo que lo llevaría a estudiar en la yeshiva de Shem y Eber. Cuando Sara oyó la noticia de que Isaac había ido para ser sacrificado, salió de Beersheba en busca de su hijo, y cuando llegó a Hebrón, el lugar donde falleció. ¿Por qué la Torá nos hace referencia en el texto hebreo traduciendo las vidas de Sara y no la vida de Sara, como en las demás traducciones? La respuesta es la siguiente, que la Torá nos quiere decir que Sara vivió 127 años, los cuales se dividen de la siguiente manera. Se nos enseña que Sara a la edad de 100 años tenía la fuerza y el físico como una joven de 20 años. Es por eso que a la edad de 90 años pudo tener a su hijo Isaac, pero a la edad de 120 años, ella se mantenía con la inocencia y pureza de una niña de 7 años. Vemos que en los 3 niveles de años, Sara siempre se mantuvo firme en los caminos de Hashem. Ahora, veamos a la luz de la Torá por qué las vidas de Sara. La primera palabra que de este estudio es Vayihu, que se traduce como fueron, y esta palabra en hebreo se compone de 5 letras que son Bat, Yud, Hei, Yud, Bat, la cual tiene un valor en gematría de 37. ¿Qué nos quiere decir este número? Se nos enseña que al momento que se realizaría el sacrificio de Isaac, él no era un niño, sino tenía la edad de 37 años, ya que Sara, según el Midrash, murió en el momento que Isaac sería sacrificado, y ella tenía 127 años. Y tuvo a su hijo Isaac a los 90. Podemos ver que si quitamos 90 a los 120, tendríamos 37 años. Pero al igual que la Torá nos menciona los años por separados de Abraham y Sara, aprendemos que cuando Isaac sería sacrificado tenía la edad de 37 años, pero la pureza de un niño de 7 años. Ahora podemos ver que los años de Sara fueron 37, porque antes de los 90 fue una etapa de vida sin su hijo. Se mantuvo siempre digna ante los ojos de Hashem. Pero después de tener a su hijo, sus años de vida fueron con mayor alegría y gozo que los años anteriores. Y esto las mujeres lo saben muy bien. Entonces, vemos que la primera palabra de la Parashat nos insinúa que fueron los años de Sara antes de Isaac y después de Isaac, 37 años que disfrutó a su hijo. El Midrash nos dice que Abraham no le comentó nada a su mujer, Sara, de lo que Hashem le había pedido que hiciera con Isaac, porque sabía que Sara no lo resistiría, a pesar que era una mujer temerosa de Hashem y tenía una gran emuná, una fe tan grande, sabía que no soportaría este tipo de prueba. Es por eso que Sara muere antes de tiempo, ya que el Satán se encargó de comunicarle todos los acontecimientos que sucedieron en el monte Moriah. Pero como él estaba tan molesto por no poder hacer que Abraham sacrificara a su hijo, decidió causar el mal en Sara y omitió que no fue sacrificado.
El libro de Juan en el capítulo 10:10 nos cita que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, pero Yeshua viene para dar vida y en abundancia. Vemos que después de la muerte de Sara, Abraham pide un lugar para poder darle sepultura a su esposa Sara, que fue la tumba de Macpela, lugar donde hasta hoy en día se encuentra la tumba de los patriarcas. Se nos enseña que este lugar se encontraba una de las puertas del Edén y además en ese mismo lugar se encontraba enterrados Adán y Java. Pero ¿por qué ese lugar? Se nos menciona que Sara llegó hasta ese lugar donde perdió la vida por revelación del Eterno. Ahora, los sabios nos mencionan que cada 400 años existe una manifestación de la Shekinah, de la presencia divina en una mujer, y que ésta está destinada a dar un hijo grande en su generación. Es por eso que todo esto nos conecta al periodo del nacimiento de Mashiach, ya que Hashem demoró 400 años en encontrar a una mujer como Miriam para que fuera la madre de Yeshua, siendo esta la última manifestación de la Shekinah en una mujer. Sara era una mujer de Muná, de fe. Ella era una profetisa y se le reveló el futuro sacrificio de Mashiach y por ende creyó en la resurrección de los muertos. Primera de Tesalonicenses 4:16 nos dice que los muertos en Mashiach resucitarán primero. Es por eso que cuando el Mashiach resucitó, las tumbas se abrieron. Esta tumba de los patriarcas fue abierta y vieron salir a los patriarcas y matriarcas, quienes testificaron de quién era específicamente el Mashiach. Mateo 27:52 nos cita: y los sepulcros fueron abiertos, y muchos cuerpos de los kedoshim que habían dormido fueron resucitados, y saliendo de los sepulcros entraron luego a la santa ciudad, después de que él fue resucitado, y se aparecieron a muchos, y el centurión y los que estaban con él custodiando a Yeshua, viendo el terremoto y lo que estaba sucediendo, se aterrorizaron en gran manera, y dijeron: verdaderamente, este era el Hijo de Elohim. Ellos testificaron de quién en verdad era Yeshua HaMashiach. Es por eso que Sara creyó y quería ser parte de la novia del Mashiach. En la parábola de Yeshua se nos habla de varios personajes en las bodas de Mashiach. El novio como principal, pero es la novia, los invitados y las vírgenes. Estas tres categorías son tres niveles de creyentes de los cuales nos habla que podrán estar ante el trono de gloria, ya que fueron obedientes a las mismos de la Torah, como nos los menciona Yeshua en Mateo 5:19. Por tanto, cualquiera que a propósito desobedezca uno solo de los mandamientos de la Torah, que le sea aplicable, aun tratándose de los identificados como pequeños, y cause así que también los hombres los desobedezcan, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los obedezca y enseñe a los hombres cómo obedecerlos, muy grande será llamado en el reino de los cielos. Si queremos ser parte de estos tres niveles de redención, tenemos que guardar su misbot, cumplir con ellos, caminar con ellos, ser parte de ellos y enseñar de ellos a los demás, para poder ser grandes en el reino de los cielos. No basta con saber Torah y no cumplir la Torah, porque no podemos ser parte de esa gran celebración de las bodas del Cordero, porque muy pequeños seremos llamados. No debemos ser tibios para no ser arrojados de la boca del Eterno. El camino para poder ser grande en el reino de los cielos tiene tres frases: el crecimiento del amor, la entrega y la obediencia al Eterno en su Torah. Debemos entender estos tres niveles y los podemos ver de la siguiente manera. Salmo 45, 9 al 12, el atrio, los pueblos. Juan 2, 12, 14, los que han recibido el perdón de sus pecados. Marcos 4, 13, 20, los que producen 30 por 1. Romanos 12, 1 a 2, los que hacen la buena voluntad de Hashem. Juan 14, 6, los que conocen el camino. Y Efesios 5, 27, los que están sin mancha. Así también como en el templo está dividido en tres partes, también los creyentes y la novia están divididos en tres partes. El lugar santo, las vírgenes prudentes, los que han vencido sobre el maligno, dominando su instinto del mal.
los que multiplican al 60 por uno, los que hacen la voluntad agradable a Hashem, los que caminan en la verdad y los que están sin mancha y sin arruga. En el lugar santísimo, los que conocen al que ha sido desde el principio, los que producen al 100% por uno, los de perfecta voluntad, los que tienen intimidad con Hashem, los que sirven plenamente al Elohim de Israel. Pero la mayoría de los salvos se quedarán en el atrio. Un grupo grande en el lugar santo, pero en el lugar santísimo un grupo reducido, que es la novia, como nos los menciona Mateo 22:14, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Pocos serán los que estarán frente a la presencia de Akadosh Baruj Hu, porque han creído y permanecieron fieles hasta el final. Hoy en día enfrentamos grandes dificultades en el cuerpo del Mashiach. El Satán se ha encargado de dividirlo, cuando no tiene por qué tener división alguna. Existe infinidad de grupos o ahora llamados campamentos, cuando el autor y consumador de la fe es uno. No son los líderes, es aquel en el cual creyeron y resucitó y del cual se dio testimonio. Es Mashiach, el cuerpo de la Keilah, de la iglesia, no el nivel de pensamiento que cada uno de nosotros tenemos. El fundamento de nuestra fe es Mashiach, es la Torah hecha hombre, es el maná que descendió del cielo, ese maná que en este desierto nos ha alimentado durante todo este tiempo. Yeshua nos dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. La pregunta: ¿realmente estamos buscando ser parte de las bodas del Cordero y habitar frente a la presencia de Hashem, o simplemente estamos buscando ser parte de la carnalidad, en el qué hacer para estar mejor en este mundo, tener comodidad, estatus, apariencia? ¿Te preocupa el qué dirán y cómo te verán? ¿Qué es lo que realmente buscamos hoy en día? ¿Acaso no te has dado cuenta de las cualidades que tienes para servir al Eterno? ¿O no te has observado esos dones de los cuales el Eterno te ha dotado para servirle? ¿O necesitas pasar por lo que pasó Sara? El saber que sacrificara por voluntad de Hashem a uno de tus hijos o a un familiar, para poder entender que el principal fundamento del amor, de la fe y de la obediencia es Yeshua. Porque la Torah nos enseña que el que honra será honrado, el que respeta será respetado. Abraham honró a su esposa, lloró por ella un instante, entendió el mensaje profético. Necesitamos entender que Hashem tiene un plan para nosotros. Si Abraham se hubiera quedado llorando todo este tiempo por Sara, no cumpliría el propósito de Hashem. ¿Cuántas personas que han perdido a un ser querido después de muchos años siguen de luto por esa pérdida? O aún peor, lo hacen un ídolo, adorándolo más que en lugar de Hashem. Esta parashá nos habla de la gran virtud que tuvo Sara como esposa de Abraham y de la gran virtud que demostró también Rica, la esposa de Isaac, cuando le dio de beber a Eliezer y a los camellos que llevaba, porque no le importó cuánta agua bebían los camellos. Ella simplemente quería servir. El esfuerzo que hizo fue muy grande, que el siervo Eliezer se quedó sorprendido por la capacidad de servicio que ella tenía. Pero no solo a servir por servir, sino servir con amor, ya que el amor que tenía Rica por ayudar a una persona extranjera era tan grande que era merecedora de ser la esposa de Isaac y la segunda matriarca elegida por Hashem. Nosotros debemos ser como Rica, tener ese amor por todos, no solo por los que nos caen bien y no nos han hecho nada para no amarlos, sino a todos en general, a los buenos y a los no tan buenos. Ahí está la diferencia de servir a Hashem en espíritu y en verdad, sin hacer distinción de personas. No importa a qué campamento pertenezcan o a cuál sea su enseñanza. Debemos amarlos sin fijarnos en sus errores, porque quizá de sus errores aprendemos primeramente a ver los nuestros para después corregirlos y no ser criticados por otros que tal vez observan como mirábamos nosotros. Debemos seguir siendo moldeados para hacer ese cántaro de barro y poder ser llenados de esa agua de vida que es la palabra del Eterno, y poder dar a otros de beber de esa misma agua de vida con la cual fuimos saciados. La compra de Macpela.
400 ciclos corresponden a más de 50 salarios anuales, según los descubrimientos arqueológicos de la época. El precio que le pidió Efrón fue una exageración descarada. Quería aprovecharse de la riqueza de Abraham en un momento de emoción y debilidad, cuando no estaba pensando en hacer negocio. Qué triste es ver cuando alguien se aprovecha de la generosidad de otro. Pero Abraham pesó a Efrón la plata que éste había mencionado, a oídos de los hijos de Het, 400 ciclos de plata en moneda comercial. En el texto hebreo aparece el nombre Efrón de manera incompleta, faltándole la letra Ba. Esto se interpreta que este hombre fue reducido por el Eterno por causa de su actitud avariciosa. Su bolsillo fue aumentado, pero su nombre fue reducido. Pero Abraham no estaba dispuesto a discutir y rebajar el precio. Su esposa vale más que todo eso y merece un sepulcro digno. Es más, el precio alto de la sepultura elevaría la honra que se podía dar a Sara. Nos damos cuenta que en esta negociación Abraham les hace saber que él es extranjero en ese lugar. Cuando lleva demasiado tiempo viviendo en Hebrón, se nos enseña que Abraham no quiere ocupar la tierra de Israel porque Hashem le había dicho que todo esto sería para su descendencia. Abraham solo compra el campo de la tierra de Macpela para sepultar a su esposa Sara. Él se llama extranjero porque él aún no podía tener posesión de la tierra de Israel. Y aprendemos que la tierra prometida no se puede comprar, no la adquieres por dinero. Se adquiere mediante las pruebas, el sufrimiento, con esfuerzo, porque para llegar a la tierra prometida tenemos que luchar contra enemigos y gigantes que nos saldrán al camino. ¿Y sabes por qué tiene que ser de esta forma y no de una manera fácil? Para valorar realmente las cosas que hemos ganado con tanto esfuerzo. El mundo venidero y la vida eterna se adquieren con esfuerzo, no con plata. ¿Qué esfuerzos hemos hecho para obtener méritos de poseer la tierra prometida? ¿Realmente tenemos esa redención final o aún nos falta mucha? Guerras por ganar y muchos gigantes que derrotar. ¿Qué es lo que realmente queremos? ¿Llenar nuestros bolsillos y que nuestro nombre desaparezca del libro de la vida? ¿O que nuestro nombre sea remarcado en el libro de la vida y vivir con lo que Hashem tiene para nosotros? Baruch Hashem. Que el Eterno los bendiga y los proteja. Que el Eterno haga brillar su presencia sobre ustedes. Que el Eterno vuelva su rostro hacia ustedes y les dé su paz.